El 3 de enero, Venezuela despertó con el estruendo de bombas detonadas en simultáneo en al menos 4 puntos de la capital y en otros 2 estados del país. Ese día, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas militares de Estados Unidos para ser llevados ante una corte de Nueva York acusados de cargo de narcotráfico. Mientras, en Caracas, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada. Bueno, 3 meses después, ¿qué ha pasado en el país y qué rumbo ven los venezolanos? Así se presenta una nota de la agencia France 24 que recuerda que tras la captura de Nicolás Maduro hace 3 meses, Venezuela quedó sumida en la sorpresa e incertidumbre. Por un lado, ciudadanos que anhelaban un cambio de gobierno murmuraban lo ocurrido y no se atrevían a celebrar por miedo a represalias. Mientras, los defensores del derrocado presidente se movilizaron por el centro de Caracas, inicialmente a diario, luego semanalmente, y con el pasar de los días, la protesta se redujo a alguna que otra concentración. La rapidez con la que el país reanudó sus actividades cotidianas, con un gobierno interino asumido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez a solo 48 horas de lo ocurrido, sorprendió incluso al propio chavismo. Y el recuerdo de Nicolás Maduro y Cilia Flores quedó reducido a vallas colocadas en las principales autopistas y a una que otra manifestación por parte de seguidores, encabezadas esas movilizaciones por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, quien calificó el hecho como un secuestro y ha exigido la inmediata liberación de la expareja presidencial. ¿Qué ha cambiado en Venezuela luego de estos 3 meses sin Nicolás Maduro? Bueno, es un buen momento para hacer una puesta a punto y llamar a nuestro corresponsal allí en Caracas, Omar Lugo. ¿Qué tal? Buen día, Omar. Es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, Romina. Buenos días, Uruguay. ¿Te parece si empezamos por ahí? Tenemos mucho de lo que hablar en cuestión de novedades incluso más recientes, pero si te pregunto, ¿qué dirías que le cambió al venezolano común, al ciudadano común, estos 3 meses de gobierno de Delcy Rodríguez? ¿Cómo lo ves? Bueno, básicamente el mayor cambio todavía está en el territorio de las expectativas. Eso es lo que cambió porque se inició un nuevo ciclo de expectativas, muchas de ellas aparentemente sobredimensionadas respecto a lo que podría ocurrir, especialmente con la economía, que es el principal problema que atraviesa los venezolanos a diario y que ha sido el derrumbe de esa economía, fue el motor que impulsó a millones de venezolanos a irse del país en busca de mejores destinos. Entonces, a partir de la salida de Maduro, se creó una expectativa, básicamente por los anuncios de Donald Trump, que prometía o promete inversiones masivas, millonarias, para la industria petrolera sobre todo, y esa expectativa de que generen puestos de trabajo e inversiones en sectores conexos a la energía, ha mantenido pues la posibilidad de que haya una recuperación económica, pero todavía, Romina, eso está en el territorio de las expectativas, muchas de ellas expectativas sobredimensionadas, insisto, porque en realidad la crisis económica profunda en Venezuela y la crisis energética sigue boyante, sigue campante, y en estos 3 meses no ha habido cambios en ese sentido. El racionamiento de la electricidad más bien se ha agudizado a diario, la escasez de combustible, de gasolina, de diésel, también de agua. Y el dólar ha seguido su disparada en el mercado con una inflación que se ubica en 600% interanual. En lo que va de año, la inflación supera el 60%. Entonces, lo que te decía, Romina, con eso es que aparentemente la posibilidad de un cambio real todavía tendrá que esperar. Uh-huh. Es interesante eso que señalas. O sea, por ahora está todo en el terreno de las expectativas de mejoras económicas, pero no que se vean en el bolsillo de los venezolanos. Me pregunto, porque tenemos presente lo que pasó en un primer momento, ¿no? Por ejemplo, las expectativas de los venezolanos que viven en el exterior. No se han dado retornos al país en el día a día, por lo que decís, poco ha cambiado. Sí, esos retornos masivos como expectativa no han ocurrido. En realidad, las personas
afuera también mantienen prudencia sobre lo que podría ocurrir porque son decisiones de vida muy importantes, trascendentes en las familias, así como son las decisiones de las empresas de si Ujú. inviertes o no inviertes en un país como este. Donald Trump afirma que tiene listas una batería de inversiones petroleras que ha convencido a grandes empresas amigas para que regresen a Venezuela. Y de hecho, si mencionamos un cambio importante, modificaron la ley de hidrocarburos en el mismo finales de enero Ujú. a instancias de Estados Unidos para permitir la participación privada en áreas del negocio petrolero que antes estaban reservadas exclusivamente al Estado venezolano. Esto es un cambio trascendental porque significa abolir 30 años de discurso nacionalista, socialista del chavismo, que decía que esos recursos son de Venezuela, hay que dejarlos allí. De modo que Venezuela tiene, como ustedes saben, las mayores reservas de petróleo del mundo, pero es uno de los países más pobres de América, porque esas reservas no fueron explotadas. La promesa ahora es que van a venir inversiones masivas de empresas petroleras para aprovechar eso. Paralelamente, también se está a punto de ser aprobada una nueva ley de minas para permitir también la participación privada en estas empresas. Y privada se entiende también con prioridad para compañías occidentales de Estados Unidos, básicamente, y de otros países de la región. Venezuela tiene una de las reservas de oro más grandes del mundo también, y de gas natural puede ser la octava. También de petróleo, sabemos que son las primeras, pero estamos hablando de miles de millones de dólares en reservas. Es decir, una cosa que está bajo el suelo, pero que no sirve de nada si no se aprovecha. Claro. La mayor oferta de este cambio es que todo eso se va a aprovechar y que la economía va a cambiar y va a ser bollante. Pero insisto, eso todavía está en el territorio de las expectativas, porque hasta ahora todo sigue igual, Romina. Es lo que llamamos un cambio gatopardiano, que todo cambie para que todo siga igual, o como dice una amiga mía, es el mismo perro peinado para otro lado. Omar, ¿qué pasa con la liberación de los presos políticos? Veía los últimos reportes de la ONG Foro Penal, por ejemplo, que es la que permanentemente está haciendo informes, ¿no? De la cantidad de personas que permanecen detenidas por motivos políticos, y entre ellas figuran 490 personas todavía. Sí, y según el gobierno, el exdiputado Jorge Arreaza, hay 310 escarcelados y un total de 8.146 beneficiados por una ley de amnistía, que no es una amnistía en el sentido en que la vivió, por ejemplo, Uruguay al final de la dictadura. Esto otro cambio relativo fue una ley aprobada a las prisas por la Asamblea Chavista para procesar, acelerar los trámites judiciales de personas implicadas o señaladas o sospechosas o como lo veas en situaciones ocurridas desde hace 27 años para acá. Entonces, eso no ha significado una restitución de las libertades civiles, de los plenos derechos a la participación política, Ujú. de la posibilidad de que regresen del exilio los dirigentes políticos de los partidos y rehagan la vida democrática en el país. Eso no está ocurriendo. Por eso te digo que las expectativas siempre están sobredimensionadas y hay que contrastarlas con la realidad. Claro. De hecho, esos juicios que se le seguían a las personas en escarceladas, medidas restrictivas, etcétera, fueron abolidos, según Jorge Arreaza, a estas 8.146 personas. Foro Penal dice también que quedan 44 extranjeros entre los detenidos. No estoy seguro si queda algún uruguayo, creo que no. Y la situación es que todavía familiares de presos políticos hacen vigilias. Por ejemplo, en estos días de Semana Santa, este es un pueblo donde se celebra mucho la Semana Santa. Algunos lo celebran en los templos, otros se van a la playa. Son días de asueto también, pues no se trabaja. Hoy es un día que no se trabaja, por eso nadie va a pensar que va a haber ninguna manifestación para recordar los 3 meses sin Maduro.
Ujú. Entonces, estas personas están haciendo vigilias, reclamando que sus familiares sean incluidos en esa ley de amnistía y que sean liberados plenamente, Romina. El tema de los presos políticos no era solamente por esas personas en particular encarceladas, sino lo que significa la restitución de las libertades civiles y de la participación política, que a los partidos le devuelvan su legalidad para en el futuro pensar en que puedan ir a unas elecciones libres. Y ese es otro punto, Romina. Sí, sin duda ese es otro punto, pero a ver, ya quiero preguntarte sobre el final, sobre eso, claramente. Ahora, si vamos a algunos de los cambios que ha adoptado la propia Delcy Rodríguez, veía, por ejemplo, ha cambiado casi la mitad de sus ministros, ¿no? Entre ellos algunas figuras importantes del régimen chavista que, sin ir más lejos, el propio Vladimir Padrino, ¿verdad? Sí, ministro de la Defensa, pero puso como ministro de Defensa a un general, Gustavo López, que fue jefe del servicio de la policía política llamada SEBIN y que también fue señalado en su momento de ejecutar una onda represiva contra manifestantes durante las protestas del año 2017 Ujú. particularmente, y también ha estado muy cercano al mismo régimen. Aquí, en efecto, hay cambios de ministerios, hay algunas señales, pero no hay un cambio de régimen político. Y esa es una de las grandes equivocaciones en las categorías de análisis que Ujú. han ocurrido aquí. Mucha gente pensó que la salida de Maduro habría paso, significaba un cambio de régimen político, pero no es así. Delcy Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro, era su responsable de los temas económicos, una aliada y colaboradora incondicional. La estructura de poder del chavismo, incluyendo el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, se mantiene intacta. Los jefes policiales también, y sobre todo la orientación, la forma de ejercer el poder. Sigue habiendo censura, sigue habiendo autocensura, sigue habiendo persecución y amenazas, y sigue habiendo inseguridad pública. Entonces, cuando tú analizas en balance las cosas, te vas a los hechos, porque yo estoy enumerando hechos, no estoy hablando Ujú. de interpretaciones. Yo creo que es lo que más te ayuda Sí, a sí. medir el escenario, es acudir a los hechos. Cuando vas a estos hechos es que entiendes que la situación no es ni blanca ni negra como la pintan por allí, Romina. Claro. Sin duda, Omar. A ver, otro punto por el que... Elecciones, me decías. Sí, sí, pero antes de terminar con eso, porque sin duda es lo más trascendente, quería preguntarte por algo, ya lo hemos conversado en las últimas veces que hablamos, el cambio en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, ¿no? Claramente ese es un punto que no podemos soslayar. En los últimos días, bueno, la última vez que hablamos, creo recordar, había llegado el jefe del FBI incluso a Caracas, ¿verdad? Que fue, recordemos, las fuerzas que llevaron adelante la captura de Maduro. Se reabrió la embajada, o por lo menos claramente comienza la actividad de la embajada de Estados Unidos en Caracas de otra forma, en otra etapa, ¿no? Pero también una Sí. de las noticias que más ha llamado la atención en los últimos días es el anuncio, ¿no?, de Estados Unidos de que levantó el miércoles las sanciones contra la presidenta interina Delcy Rodríguez de lo que tiene que ver con las sanciones del Departamento de Estado, ¿no? Así es, Concretamente y eliminó el eso. nombre de Delcy Rodríguez de la lista principal de sanciones de Estados Unidos. Y bueno, y ahí se abre todo un mar de dudas respecto a qué implica esto, ¿no? ¿Por qué se da este paso? ¿Qué significa? Porque entre otras cosas, ella ahora puede incluso viajar a Estados Unidos, ¿no? Algo que era impensado desde 2018 hasta ahora. Así es, y eso que ocurre allí, en efecto, yo diría que si vamos a hablar de cambios en estos 3 meses, el cambio fundamental ha sido en las relaciones con Estados Unidos. Lo que ocurre es que es paradójico y es contradictorio por las circunstancias en que se dieron. Es decir, nunca en 30 años Estados Unidos y Venezuela estuvieron tan cerca políticamente y tan estrechamente aliados, lo cual
entendemos por lo que ha ocurrido, puede sorprender a muchas personas. ¿Qué es lo que ocurre aquí con este reconocimiento? La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro es la que administra las sanciones aplicadas por Estados Unidos a ciertas personas, gobiernos y países, en el caso de Venezuela, por acusaciones de violaciones de los derechos humanos, atentados contra la democracia, persecución de opositores, corrupción y hasta narcotráfico. Esas sanciones alcanzaron a un centenar, tal vez 2 centenares de personas cercanas al chavismo, incluyendo a Maduro y a Delcy Rodríguez. Ahora, al levantar las sanciones y de paso reconocerla como presidenta de Venezuela, Estados Unidos le configura, le otorga un estatus diferente a este gobierno y lo vuelve interlocutor legítimo. Esto se supone que podría, por ejemplo, desamarrar flujos financieros del Fondo Monetario, del Banco Mundial y otros organismos internacionales que pudieran ayudar a enfrentar la crisis de Venezuela. Aparte de eso, se supone que estas relaciones bilaterales podrían eventualmente beneficiar a las personas comunes que no tendrán que viajar a Uruguay o a Portugal para tramitar una visa, cuando había visas más fáciles. Pero en Venezuela, desde el 2019, no había una operación de una embajada. Pero desde el punto de vista geopolítico internacional es importante porque tiene que ver con el nuevo rol de Estados Unidos en el mundo. De hecho, el propio Trump estaba diciendo que estaba buscando una Delcy Rodríguez para ponerla en Irán. Eso te da una idea de ese concepto. Lo que ha ocurrido aquí en Venezuela ha sido definido por algunos analistas como un autoritarismo tutoreado, valga la cacofonía en el término. Pero de hecho se mantiene el autoritarismo, pero ahora es vigilado de cerca por Estados Unidos, que además controla, y este es otro cambio, los flujos de ingresos petroleros por exportaciones. Esa plata tiene que ser colocada en un fondo abierto originalmente en Qatar, pero después traído para Occidente, donde entra la plata de las exportaciones y se supone que la administra Washington, como haría un comité con una persona, un CEO de una empresa al cual no le tienen confianza, o como harían con un adolescente heredero que le administra la plata porque lo creen incapaz de manejarla solo. Entonces, eso sí habrá que ver si se refleja en el futuro en una mejoría de las condiciones de los venezolanos. Claro. Hay gente que dice que solo han pasado 3 meses, que es poco tiempo para juzgar, que no hay que ser tan extremistas, en fin, pero este es un país que tiene años hundido en una crisis severa y la magnitud de lo ocurrido el 3 de enero es lo suficientemente fuerte como para pensar que las cosas se iban a acelerar de una manera diferente, Romina. Omar, a propósito de esto que señalas, ¿no? Del cambio, del giro radical en torno a las relaciones con Estados Unidos y esta vigilancia tutoreada, ¿no? ¿Qué pasa? Porque Delcy Rodríguez tenemos claro cuál ha sido su actitud, incluso hacia Donald Trump, pero ¿qué pasa con el corazón del chavismo? ¿Cómo ve ese giro? ¿Cómo ve ese vuelco de 180 grados en las relaciones y en la actitud hacia Estados Unidos? Sí, bueno, habían dos cosas. Primero, Maduro no era una figura popular, no tenía ese apoyo masivo que tuvo una vez Chávez, por ejemplo, por una parte, y por la otra, el chavismo es una minoría en Venezuela. Históricamente, en los últimos años ha sido una minoría, solo que una minoría fuertemente armada y con el control territorial y de todas las instancias del poder. Pero masivamente, esas manifestaciones a favor de Maduro nunca llenaron más de 4 calles. Y como tú decías, fueron languideciendo con el tiempo y ya nadie casi se acuerda de eso, ni va a salir a quebrar lanzas aparentemente en la calle por eso. Pero a mucha gente del chavismo profundo, como llaman, le dolió, se quedaron desconcertados. Como me decía un chavista, pero si es que anoche nos acostamos en Cuba y hoy nos despertamos en Puerto Rico. Decía sobre lo ocurrido en ese viraje, lo que yo lo he ilustrado como un cambio de remera, como un jugador de fútbol cuando lo fichan para otro equipo y se saca la camisa y se pone otra. Algo así ocurrió. El chavismo, como el resto de los venezolanos, el chavismo de a pie, la gente común,
solo quiere beneficios económicos, quiere que se detenga la inflación espantosa. De hecho, en los últimos días han comenzado tímidamente más protestas buscando un aumento salarial. Y Romina, aquí la gente, los asalariados, especialmente el sector público, incluyendo los policías rasos y militares rasos, solo ganan 130, $160 por mes en el país que tiene la tasa de inflación más alta del mundo y una depresión económica que, pese a algunos repuntes por el petróleo en los últimos meses y años, se ha sostenido según el gobierno trimestralmente, pero que eso no llega a la gente común. Entonces, el chavismo como movimiento masivo está muy debilitado, no tiene esa fuerza que tuvo cuando hubo Chávez, pero obviamente en política no hay cadáveres y podría resucitar en algún momento, Romina. Omar, ahora sí, porque es lo que genera más expectativa o por lo menos un tema central. Hablábamos de la transición o las posibilidades de que haya una elección para un cambio en la presidencia. Recordemos, ese fue uno de los puntos mencionados dentro del plan de Trump, ¿no? Esto iría por etapas. Y una etapa posterior tiene que ver con eso. De hecho, recordemos la figura de María Corina Machado, que permanece ahora en Estados Unidos. Sobre eso, ¿qué es o de qué forma se vive esa expectativa en particular o esa posibilidad? Bueno, hay encuestas recientes hechas en estos últimos meses, donde se revela que la abrumadora mayoría de los venezolanos, sobre 64%, quiere que haya elecciones en el corto plazo. Sobre elecciones, ayer mismo Marco Rubio decía, en palabras más, palabras menos, eso tiene que llegar, pero debemos ser pacientes. Y dijo, él se reunió hace poco con María Corina Machado otra vez, pero Rubio ha sido como más contundente en el tema de las elecciones que Trump. A Trump solo le ha interesado tener a alguien aquí que controle la fiesta, que no se le vaya de las manos esto, para priorizar lo que él llama la estabilidad por encima de la democracia. Pero las elecciones deberían haber ocurrido este año, deberían ocurrir, porque lo de Maduro es una falta que el chavismo no interpreta como absoluta. La Constitución dice que cuando falta el presidente tienen que ser convocadas esas elecciones en 90 días. Pero ¿qué fue lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia chavista? Interpretó eso y dice que Maduro no está en falta absoluta, sino que está secuestrado por el imperio. Entonces, en esa interpretación, Delcy Rodríguez no se vio obligada a convocar las elecciones. Según algunas fuentes internas del chavismo me han dicho, la pretensión es que ella complete el mandato hasta el 2031 y que el chavismo sobreviva a Donald Trump, que cuando Donald Trump salga de la presidencia, ellos vuelvan a fortalecerse y a seguir controlando Venezuela de todas las maneras posibles. Por ahora, Delcy Rodríguez y el gabinete están insistiendo en que Estados Unidos levante por completo todas las sanciones contra el chavismo y contra el país y contra los funcionarios, así como hicieron con Delcy, para normalizar estas relaciones internacionales, Romina. Es decir, se apuesta a la normalización. La propia Delcy Rodríguez dijo claramente que sus prioridades son tres: la estabilidad del país, a preservar el poder y buscar el regreso de Maduro y Cilia Flores. Esa es la consigna que ella dictó en enero y todo apunta a que están trabajando en ese sentido, Romina. Y mientras Pero tanto, las elecciones, la oposición está tratando de reagruparse. La plataforma unitaria, que fue la coalición que fue a las elecciones en 2024 y denunció el fraude masivo que terminó agudizando la crisis política, está intentando acercarse. Eso ha cambiado un poquito, los están persiguiendo menos, pero todavía con miedo. pero por ahora no hay perspectiva, ¿no? De que María Corina Machado vuelva, de que Edmundo González Urrutia regrese al país. Bueno, el mismo gobierno de Estados Unidos recomienda que no regrese, pero no están dadas las condiciones. Algunos análisis desde Washington interpretan que Estados Unidos teme que la presencia de María Corina aquí haga que se le desordene el tablero, los partidos, que lo está llevando con ese arbitraje y tantas tarjetas rojas y amarillas bien administradas, y que temen que con la presencia de María Corina eso se complicara aquí, ¿no? Pero no hay fecha. La oposición está trabajando gradualmente, algunos
expresos políticos están tratando de reagruparse, llaman convocatorias, organizando los partidos y están haciendo algún tipo de trabajo de base, como dicen. Pero hay que recordar que estos partidos quedaron desarticulados, perseguidos, encarcelados los líderes e ilegalizados. Reconstruir todo ese tejido para unas elecciones va a ser complicado porque además habrá que reformar el sistema electoral, entre otras cosas, para permitir que los venezolanos que viven en el exterior vuelvan a tener el derecho a votar, que está en la Constitución, pero que el chavismo lo niega, Romina. Omar Lugo, corresponsal de En Perspectiva en Caracas, periodista venezolano. Omar, muchísimas gracias como siempre por estos apuntes, Gracias, por esta espero puesta a haber sido punto. útil. Sí, y muy claro, como siempre. Te mandamos una... Esclareciendo este panorama. Un Totalmente. abrazo, buenos días, Un Uruguay. abrazo. Chau, chau.